Bienvenidas nuevamente a nuestro programa Conectadas por Fe. Sabe que nos vemos todas las semanas. Este es un momento en que nosotros podemos realmente conectarnos como mujeres, escuchar experiencias, mirar las historias de vida de muchas mujeres muy similares a nosotras que vivimos circunstancias muy parecidas. Y el propósito es que podamos inspirarnos, podamos fortalecernos y aprender de estas experiencias. Las invito de una vez para que compartan este video, para que se suscriban a nuestro canal y puedan tener cada semana contenido de valor. Bien, hoy como siempre vamos a tener una invitada especial quien nos va a compartir parte de su historia de vida y de quien vamos a aprender. Entonces vamos a hacer la presentación de ella y vamos a darle la bienvenida a Andrea Contreras. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenida Andrea, gracias por estar aquí. La verdad que para mí es un privilegio tenerte acá y sé que lo que tú vayas a enseñarnos, vayas a compartir, sé que nos va a servir muchísimo. Entonces queremos darte la bienvenida, gracias por aceptar la invitación y queremos conocerte, saber quién eres, qué te apasiona y bueno, qué te motivó a compartir parte de tu historia con nosotros. Bueno, mi nombre es Andrea Contreras, soy de Bogotá, Colombia. ¿Qué te cuento que tú no sepas? Soy miembro de la iglesia toda la vida. ¿Qué me apasiona? Yo no sé. Me apasionaba mucho el dibujo, me apasionaba mucho como las artes, pero se ha ido perdiendo mucho esa pasión por las ocupaciones. Pero me gusta mucho lo que tiene que ver con el contenido en redes sociales. Me gusta mucho enseñar del evangelio, sobre todo del evangelio, y eso es como lo que hago yo en general. Y que hizo que quisiera compartir mi historia. Bueno, he visto tus otros programas, tus otras entrevistas, y he visto historias bastante fuertes, muy bonitas, con finales felices y unas en proceso, ¿no? Y he pensado que todas, como dices tú, tenemos una historia que contar, tenemos desafíos que nos han ocurrido y tal vez puedan ayudar a otras mujeres en su vida. Entonces eso fue lo que me motivó a aceptar la invitación a tu prestigioso programa. Y no, pues contarte tal vez un poco que yo crecí de buenos padres. Bueno, yo sé que todos los que están viendo esto lo saben, y si no lo saben, pues lo van a saber hoy. Marta, quien me está entrevistando, es mi mamá. Entonces, aunque no nos parezcamos, sí es mi mamá. Yo soy la fotocopia de mi papá, por eso. Yo crecí en un hogar de buenos padres, realmente, y tengo 2 hermanas maravillosas también. Somos una familia que se esfuerza por ser discípulos fieles de Jesucristo en medio de pues, las dificultades también de la vida. Y yo crecí como en ese ambiente muy de la iglesia, desde muy pequeña. Pero sí enfrenté algunos desafíos en la vida desde muy pequeña con respecto a mi timidez. Yo era muy tímida en el colegio, desde muy pequeña, y todo lo que fue el transcurso del colegio fui muy tímida. Y bueno, eso ya con el tiempo hablaremos un poco más por qué se dan esas cosas, pero siento que esto puede ayudar a algunas personas que están enfrentando ese mismo desafío, porque yo sé que hay muchas hermanas que nos ven y mujeres que en general nos ven, que pueden estar enfrentando eso mismo, ¿no? De pronto el sentirse inseguras, el ser, no que la timidez ni el ser introvertido sea negativo, que no lo es, pero tal vez hay mujeres que quieren o que queremos pues desenvolvernos de una manera distinta, y tal vez mis experiencias de mi corta vida puedan ayudar en eso a otras personas. Gracias, Andrea. Y bueno, ya Andrea se adelantó, lo iba a decir, pero bueno, sí, Andrea es mi hija y también ella, como todas, tenemos una historia
Y bueno, lo que tú estás contando, sí, yo sé que muchas somos tímidas o somos introvertidas. Y bueno, de hecho yo también en mi niñez lo fui. Pero ¿tú crees que esa timidez que tú dices que tenías desde pequeña, de alguna manera afectó, no sé, tu proceso de crecimiento, tu vida social, no sé, de cómo te veías tú? Sí, definitivamente sí. Es muy curioso porque yo hoy, o sea, hoy todavía hay rasgos de ser una persona introvertida, no necesariamente tímida, son cosas distintas. Uh-huh. Pero en ese tiempo me limité muchísimo. Yo desde prácticamente transición, o sea, los 5 años, hasta el grado 11, que ya es el último grado del colegio, tuve una amiga, solo una amiga, porque no me atrevía a hablar con otras personas. Era un desafío todos los días de mi vida, porque yo decía, hoy sí voy a hablar, hoy sí voy a ser así, pero no se puede, no se puede. Entonces hoy yo no soy una persona que llegue no sé, a la capilla o que llegue a alguna actividad y todo el mundo notó que Andrea llegó y soy una persona súper extrovertida. No, hay rasgos en mí de ser introvertida aún, pero he cambiado muchísimo. Creo que es parte de la madurez también, es parte de verte, de enfrentarte a muchas cosas y te toca, sí o sí, comunicarte bien. Pero en esa época del colegio era totalmente nulo. Entonces, por ejemplo, un profesor hacía una pregunta, yo sabía la respuesta, pero no me atrevía a levantar la mano para darla. En cuestiones de grupos pequeños me costaba hablar, pero lo curioso era que en grupos grandes o en momentos de exposiciones, de tal vez actuaciones teatrales que había en el colegio, me encantaba. A mí me encantaba actuar en teatro y a mí me decían mis compañeros, usted es muy rara, usted habla en público muy bien, pero de resto no nos dice nada. Y sabes que hay un problema con eso también, y es que a las personas tímidas uno crea prejuicios, dice, ¿no? No, es que esa persona es antipática, esa persona se cree más, o no sé, otro tipo de cosas que no son ciertas. Realmente una persona tímida quiere hablar, pero hay algo que lo limita y no puede. Entonces no es que se crea más o que sea antipática, uh-huh, sino que no saben cómo hacerlo. Entonces sí, claro, me limitó en muchas cosas, pero lo extraño acá en esta situación es que en la iglesia era distinto. En la iglesia, si bien no era la persona más habladora del mundo, mis sentimientos eran diferentes. Era como que en la iglesia estaba en casa, como que conocía bien cómo se movía todo en la iglesia y me sentía segura, mientras que en el colegio o en otras situaciones no. Entonces era una timidez como selectiva, uh-huh, pero sí siento que tuvo un efecto negativo en mi desarrollo social, sí, absolutamente. Escuchando eso que tú estás comentando, porque sí, vemos que en el colegio hubo una limitación. En la iglesia, bueno, no sé, tal vez hubo otros factores que te permitieron ser un poquito más abierta, pero sí estoy pensando en que muchas mujeres pueden estar pasando esta situación hoy en día, porque podemos tener una timidez arraigada o ser introvertidos. Introvertidos es más como parte de nuestra personalidad y creo que muchas somos introvertidas, pero la timidez sí es algo que necesitamos poder superarla. Y bueno, yo espero que lo que Andrea nos cuente hoy nos pueda ayudar con ese tema. Entonces, retomando nuevamente eso, ¿tú piensas que esa timidez de alguna manera influyó también en tu autoestima, en cómo tú te veías, en cómo tú te apreciabas? Sí, aportó a eso, porque se empiezan a generar sentimientos como de frustración, ¿no? De comparación, y eso sí quiero ser súper clara con eso, porque lo peor que uno puede hacer en la vida es compararse con otra persona.
Creo que la comparación es enemiga del crecimiento y eso es lo que pasa. Entonces, estaba en ambientes en que yo decía, yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser como aquella, pero no puedo hacerlo. Entonces sí, me generaba frustración, decepción de mí misma. Y no solo eso, no solo el asunto de la timidez, sino el asunto que, o sea, genera una inseguridad alrededor tuyo, que entonces uno ya empieza a pensar, es que tú no eres tan atractiva para alguien, o tú eres una persona aburrida, o tú eres una persona que no vale la pena. O sea, todo eso empieza a funcionar en la mente de una manera increíble. Entonces, la autoestima baja. Tu amor propio es prácticamente inexistente, porque te sientes tan impotente de hacer muchas cosas que eso se empieza a reflejar en todo lado. Uno refleja lo que siente por dentro, eso sí es supremamente evidente. Y uno lo nota, no sé, a ti te ha pasado y seguramente a las que nos ven también, ven a una persona y saben que está mal emocionalmente. Y es porque uno refleja lo que hay adentro. Entonces sí me pasó muchas veces, creo yo, que me convencí de que era poquita cosa. Entonces reflejaba que era poquita cosa, ¿sí? Y esa es una lucha que es de toda la vida, Eso uno tiene que empezar a trabajarlo, porque si uno se queda pensando que no sirve para nada, que uno, mejor dicho, es lo peor de lo peor, es terrible, porque es una vida muy, muy dura. Entonces sí, la timidez aportó a eso, pero había también otras cosas a mi alrededor que hacían que yo me viera de poco valor. Y yo me lo creí, y me lo creí por mucho tiempo. Entonces, cuando uno vea esas alertas, creo que ahora hablan mucho de las red flags o green flags. Hay muchas red flags en cuanto a eso. Y es simplemente, y escuchaba a una persona que me lo decía, yo no puedo verme al espejo. O sea, no puedo, porque no quiero a la persona que está ahí. Entonces ni siquiera la miro. Esa es una red flag impresionante. Si tú no te puedes ver a ti misma, si tú o te miras y tú desprecias a la persona que ves en el reflejo del espejo, hay que buscar ayuda. Y no muchas veces puedes salir sola. Siempre se necesita alguien que ayude en esos casos. Entonces creo que eso fue un remolino que empezó a suceder en mi vida. Estoy hablando de mis años de adolescencia, inicios de mis 20s. Hoy en día sabemos que la depresión, la ansiedad es un mal terrible que está pasando a nivel mundial. Muchas personas están siendo afectadas por esto, pero también vemos que esta baja de autoestima, de amor propio, porque uno a veces, esa timidez que lo acompaña a uno no le permite socializar. Una cosa es ser uno introvertido, que es un rasgo, es parte de la personalidad de uno, que eso va con uno, pero la timidez sí disminuye, digamos, esa vida social. Entonces tú estabas en esa lucha de querer salir, tú querías hacer cosas, pero ¿cómo fue la reacción de la gente? O sea, tú piensas que hubo gente que sí te abrió los brazos, que sí te abrió la amistad, que sí fue empática contigo, o también por la misma forma en que tú eras, también sentiste rechazo de esas personas. Uy, si te contara. No sé ahora, la verdad. Ahora no sé cómo. Yo me imagino, por lo que, y perdonen si escuchan ruidos por ahí, pero tal vez hay ciertos arreglos por aquí cerca. Ahora como se habla más de esos temas abiertamente y hay más claridad en cuanto a las situaciones emocionales, creo que hay un poco más de entendimiento y empatía, esperaría yo, que eso estuviera pasando, porque yo sé que muchos niños o adolescentes vienen creciendo en esa misma situación que yo tuve. Pero en mi época eso no era como tan común. Y yo sé que es parte de la época de muchas de ustedes de decir, bueno, usted está triste, salga de ahí solo, piense positivo. Y a veces no es tan fácil.
Entonces en esa época no, tampoco había mucha empatía, ni en el colegio ni en la iglesia, y eso hay que decirlo. Por ejemplo, y yo sé que esto, o sea, ¿cómo lo digo? Porque ahorita hablamos mucho del término normalizar, ¿no? Es que normalizamos esto y normalizamos aquello. Y es normal en un mundo como la iglesia, en el grupo de los jóvenes adultos solteros, que en mi época de joven adulto soltero iba hasta los 30 años, ahora va hasta los 35, pero que tú te veas en que tú estás en una etapa en que tienes que ir a conocerte con el sexo opuesto, ¿cierto? Pero no hay posibilidades porque el sexo opuesto no te tiene en cuenta para nada. Entonces yo sí notaba que a mí nadie me sacaba a bailar, por ejemplo, en una fiesta. Que a mí no se me acercaban a hablar mucho. Y hay un concepto también que ha sido equivocado, y eso para alguien que, si nos ven hombres, chévere, y si nos ven hombres jóvenes, más chévere aún, porque los hombres tienen en su pensamiento que si ven a una joven que es juiciosa en la iglesia, no sé, que participa de todo, no sé, que es una líder, qué sé yo, entonces es una persona que no, que me va a tener leyendo las escrituras, que me va a tener ayunando, que me va a tener en esas situaciones que yo no quiero estar, ¿sí? Dirán ellos. Y lo digo porque me pasó, a mí me dijeron, es que tú eres demasiado espiritual, es como, no me sirve lo que tú me ofreces porque tú eres demasiado espiritual. Y yo de hecho no me considero una mujer demasiado espiritual, simplemente que yo soy una persona que amo la iglesia, amo el evangelio, y cuando hablo de eso lo hablo con alegría y me gusta hablar. Entonces tal vez el ver eso es como una amenaza para algunos hombres, uy, no, yo no quiero como tanta santidad, cuando realmente no hay ninguna, pero es porque no se dedican a conocerlo a uno realmente como es y lo que tiene que ofrecer, no solo en el ámbito espiritual, sino en todo lo demás. Pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Pero sí notaba yo eso en las actividades de los HAS. Entonces yo creo que son muchas cosas porque, como te decía, como uno se siente adentro, eso lo refleja y la gente lo capta. La gente, y es algo que a uno le pasa. A mí me pasa que a mí no me gusta estar con gente que se queja, por ejemplo. La gente que es muy criticona, que se queja por todo, ya tiene como una energía negativa a su alrededor que uno no desea estar con esas personas. Es natural. Entonces yo creo que en un punto sí empecé a reflejar no quejas ni negativismo directamente, sino como que yo no me siento bien conmigo, entonces como que no te acerques, como que yo no, ni para amistad ni para nada más, como que no tengo nada que ofrecerte porque yo me siento de este tamaño, ¿sí? Entonces sí empiezas a reflejar algo y la gente lo capta, y eso termina siendo también una barrera. Entonces no se acercan tampoco porque tú tienes una cara ahí de parca, de persona que está aburrida, y aunque uno lo quiera disimular a veces no se puede. Entonces no había tanta empatía de decir, oiga, yo me voy a acercar a esta persona que se ve sola, que tal vez no ha podido meterse en ningún grupo o encajar, yo voy, no, eso no existía. Y en el colegio mucho menos, en el colegio había burla, había sobrenombres, lo que uno llama un bullying, pero no un bullying violento, sino de burla. Y entonces en la iglesia yo tuve muchas experiencias en que yo era la última, y yo era la que me quedaba sola, o sea, siempre fue así. Te estoy hablando de mis 18 años de entrar a los HAS, no, todos, hasta los 30. Yo estoy ya arriba de los 30. Entonces, bien arriba de los 30. Entonces, yo lo viví siempre. Entonces, sí llegó un punto de mi vida en que yo dije, yo ya no quiero ir a fiestas. Yo ya no quiero ir a nada, a ninguna actividad, porque ¿para qué? ¿Para qué si no nadie se me va a acercar a hablar, ni a bailar, ni a nada? Entonces entré como en un periodo más complejo de que yo no quería ser parte ya de algunas cosas.
Entonces sí nos falta ser más empáticos en eso. Y eso también es un llamado a las personas que vean esta entrevista, porque si ustedes ven, y el Elder Gong lo dijo en la conferencia reciente de octubre, si ven a alguien sentado solo, siéntense al lado. Y eso es real, eso es real. O sea, si yo, que he estado toda la vida en la iglesia, lo viví, imagínense la persona que viene por primera vez, que no tiene ni idea nada de lo que está pasando en la iglesia, y nadie ni siquiera lo salude, ni se le siente al lado. Es difícil. Entonces sí es un llamado a buscar a esas personas que están en todos los barrios, porque en todos los barrios hay una persona o varias que tal vez lo único que necesitan es alguien que vaya y muestre interés, es lo único. Entonces sí se puede mejorar esa situación de la empatía. Pues la verdad que sí es preocupante, pues yo obviamente conozco la historia de ella. Muchos podrían pensar, uno, pero es que es imposible, van a decir, no, pero es que yo la Andrea que conozco no es ella, o sea, todo lo que está contando no pasó, pero sí pasó, porque como digo, son muchas las mujeres que por ser tímidas, tal vez, digamos, en otras circunstancias que no es la de Andrea, mujeres que de pronto vienen de hogares disfuncionales, vienen muy tímidas, no quieren hablar con nadie. Entonces, ¿por qué nosotros, estando, digamos, en la iglesia, en ese entorno, se supone que de amor, juzgamos tanto y no nos acercamos? Siempre queremos estar con el grupo popular, los que más hablan, los que hacen más ruido, los que hacen más cosas. Y entonces, mire, eso se vive actualmente y yo lo he visto actualmente. Cómo nos cerramos en grupo y los que no están acá como que los dejamos afuera. Eso no fue lo que enseñó El Salvador. Entonces, nosotras las mujeres, en este caso que este programa es de las mujeres, necesitamos romper eso entre nosotras mismas. Ahora, lo que decía Andrea, sí, seguramente habrán hombres que vean esto. Algo que también se puede ver es que encasillan las jóvenes por su esfuerzo de hacer las cosas bien. Muchas veces el hecho de ser hija de un líder también limita, ¿cierto, Andrea? El que alguien te prejuzgue por eso, ¿te pasó? Muchas veces. Y pasa en dos vías, porque me pasó de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera es como, yo soy la hija del obispo, entonces yo tengo que hacer cosas, y yo me puse la exigencia. No era que a mí me exigiera mi papá, que era el líder, tú tienes que hacer esto y aquello. No, yo misma me puse esa exigencia. Eres la hija del obispo, y después eres la hija del presidente de Estaca, entonces no se espera de ti menos. Eso por un lado. Y por el otro lado, de fuera hacia adentro, sí, claro, porque precisamente creen que es que uno es distinto. Y me pasó una situación muy curiosa, que yo ya la he compartido en algunos casos, pero una vez salimos con los Has de mi barrio, fuimos a cine, una función bien tarde en la noche. Cuando salimos todos, pues nos fuimos hablando así en grupitos chiquitos mientras salíamos del centro comercial. Y en eso estaba hablando yo con un chico, y el chico me dice, ¿te puedo decir algo? Es que tú eres normal, me dijo. Y yo, pues sí, yo soy normal. Dijo, no, es que yo pensé que si tú eras la hija del presidente, pues yo por eso era como manteniéndome alejado, porque pues me da cosa de cómo son ustedes los hijos de los líderes, ¿no? Y a mí me dio risa y yo tomé eso jocoso, pero dije, oye, sí, hay mucha gente que piensa que los hijos de líderes somos otro nivel, y no, somos iguales, las mismas cosas nos pasan, las mismas dudas. Si tú alguna vez has tenido dudas, tú que estás viendo, igual los hijos de líderes. Y aparte que eso es efímero. Un día eres presidente de Estaca, el otro día ya no eres. Entonces eso como que sí marcaba una diferencia de muchas expectativas de los hijos de los líderes. Claro, entonces yo no me acerco porque es la hija de tal persona. Y pasó. Yo tuve una relación de noviazgo donde este chico me dijo, lo primero que me dijo tal persona era, usted se metió con la hija del presidente de Estaca, no puede ser. Y yo decía,
es una tontería pensar así. Entonces, sí hay una diferencia. Y también hay una diferencia, creo yo, con los que hemos nacido dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, porque también se cree que es que nuestra vida ha sido sencilla. Entonces, no, ellos nacieron en la iglesia, qué privilegio. Y sí, obviamente es una bendición, es un privilegio, sí, pero eso no quiere decir que nosotros no pasemos por las mismas pruebas que las personas conversas. Una joven me dijo, es que tú no sabes lo que yo he vivido porque yo soy conversa y ustedes la tuvieron muy fácil. Y no, nosotros tuvimos los mismos desafíos y también complicados, porque es que creció uno sabiendo muchas cosas, pero viendo al lado cosas que también llamaban la atención. Entonces, yo sé que tengo que hacer esto porque el Señor me pide que yo haga esto, pero me llama la atención eso que está pasando afuera, ¿sí? Entonces creo que todos, conversos o nacidos dentro de la iglesia, tenemos desafíos. Incluso, pues, todos tenemos desafíos distintos en la vida. Pero eso también es importante tenerlo en cuenta. Creo que ahorita ya no debería ser tan así. No sé si lo es, porque ya mi papá no es un líder así como tan grande como para saber. Pero yo creería que ya en estos momentos decir, no, es que la hija de un 70, es que es el hijo. No, todos somos iguales, completamente iguales. Así es. Y bueno, creo que cada cosita que estamos aprendiendo y que ya nos dice, posiblemente te sientas identificada o conozcas a alguien que haya pasado por esa situación. Entonces, en esos momentos difíciles que uno vive en la vida, cuando llega el momento en que uno realmente sabe quién es uno, ¿no? Con todo lo que tú nos estás contando, llegó un momento específico o alguna situación específica en que tú dijiste, no, ya, yo tengo que parar esto, yo tengo que cambiar mi vida, yo ya tengo que mirar qué debo hacer y no depender de pronto de lo que yo tengo aquí de timidez o de lo que la gente hace o no hace, sino que te digas, este es un punto de partida y quiero ya empezar como a verme como realmente yo soy. Pues mira que eso pasó mucho tiempo después, porque yo creo que por hacer cuentas más o menos a los 21, 22 años, yo empiezo a ver que mis amigas se empiezan a casar. Empiezo a ver que mis primas se empiezan a casar. Y eso duele un poquito. Entonces yo entro en un momento de mi vida más difícil aún. Y ya no era la timidez o el ser introvertida lo que yo creo, o sea, la verdad, aquí sincerándome con ustedes, yo creo que yo tuve algún tipo de depresión. Yo nunca me vi con un psicólogo, entonces no estoy diagnosticada al respecto, pero yo sí siento que fue una depresión porque, bueno, ya yo más o menos sé los síntomas de la depresión, ¿no? Según lo que he aprendido. Y a mí me pasaba, yo tenía una tristeza absoluta todos los días de mi vida y no sabía por qué, en general, porque sí sabía algunas cosas, ¿no? Decía, bueno, es que esto no me ocurre a mí en la vida, entonces hay tristeza por eso, pero era una tristeza continua y profunda, todo el tiempo. Entonces eso empezó a ser pan de cada día, ¿sí? Y ahí viene la otra parte, que es lo que hablábamos al principio del amor propio, porque si alguien es enemigo de uno es uno mismo. Y yo me daba muy duro. Yo conmigo misma utilicé los peores adjetivos que hay. Entonces yo me daba muy duro y yo me exigía, pero me frustraba. Entonces yo me di muy duro. Entonces yo empecé a caer como en un sueño, ¿sí? Que yo estaba como dormida, pero despierta. Yo iba a la iglesia y yo cumplía con mis asignaciones, pero yo no estaba ahí. Mi mente no estaba ahí. ¿En dónde estaba? En nada. Yo simplemente pensaba en
Sí, o sea, estoy respirando, no estoy viviendo, sino que estoy respirando. Entonces yo empecé a hundirme en esa depresión, digo yo, en esa tristeza absoluta. Me empecé a meter muy profundamente y quiero aclarar, por supuesto, que eso lo viví yo sola. Yo no le decía nada a mi familia por no querer preocuparlos extra. Todo eso yo la di solita. Y empecé a sentirme como tan mal, tan mal, que uno empieza a pensar cosas que no debe pensar. Entonces, sí pensaba como, yo quiero acabar con esto. Yo ya no quiero sufrir más esto. Y empezó a ser muy, muy duro. Y lloro porque me acuerdo de lo que sentía. De sentirme insuficiente, de sentirme frustrada en todo sentido. Entonces me acuerdo de esa Andrea de esa época y me duele de decirle, oye, no, espera, que tú vales. Y también quiero aclarar que no era que mi familia no me dijera que me amaba o que no tuviera yo personas cercanas que me dijeran que me amaban. Es algo que uno tiene adentro. Decir, no eres suficiente. Y es algo que estás convencido que es así. Y por más que uno tenga la teoría, decir, no, sí, yo sé que yo soy una hija de Dios, yo sé que todo lo puedo hacer, a la hora de la práctica es difícil. Es difícil entenderlo a veces. Entonces yo entré como en esa, yo me sentía como, que te digo yo, como con un montón de oscuridad alrededor mío, espantoso. Hasta que yo tomé la decisión. Yo tuve que tomar la decisión porque no hay de otra. O sea, o lo haces o no lo haces. Entonces yo recuerdo que para un diciembre, que uno empieza a hacer como sus metas del siguiente año, entonces yo dije, bueno, yo me puse a hablar conmigo misma y dije, bueno, tienes 2 días. O sigues por donde vas, que no sabes a dónde te va a llevar esto. Y posiblemente estés muy peor y muy mal. O recuerdas quién eres y empiezas a trabajar en eso. Obviamente siempre involucrando al Salvador en esto, porque sin el Salvador es muy difícil salir de ninguna circunstancia. Como dijo el presidente Nelson, Jesucristo es la respuesta a todo, incluso en estos temas, porque Él es la esperanza, Él es la luz, Él es la vida, Él es el camino. Entonces cuando uno sabe que en Él está la respuesta, incluso en este tema, Él me puede sacar de ahí. Entonces tomé la determinación de cambiar, de empezar a hacer las cosas con una motivación distinta. Entonces dije, bueno, entonces si voy a cumplir con mi llamamiento, si voy a ir a la iglesia, si voy a ir a instituto, pues va a ser con mi corazón de verdad dispuesto a eso. Pero es muy difícil porque cuando tú adquieres el hábito, cualquier hábito, quitarlo es difícil. Y yo había adquirido el hábito de tratarme muy mal. Entonces es difícil quitar eso de uno. Y yo trataba. Y había días buenos y había días malos. Entonces, días en que me iba muy bien y que todo era maravilloso y que todo lo podía hacer. Y días en que me sentía muy mal. Y eso empezó a ser así. Sube y baja emocional todo el tiempo. Pero yo estaba en esa lucha. Y ahora, hablando de esto, recuerdo un mensaje que dio el de Carlos Godoy, desde los 70, y él hablaba de Los Ángeles. El presidente Holland también hablaba mucho de Los Ángeles, y yo tuve unos ángeles que a mí me ayudaron a salir, quizás no del todo, pero sí me ayudaron a salir. No voy a dar nombres de los ángeles, y ellos tampoco lo saben, pero sí me ayudaron muchísimo. Uno de ellos fue mi maestro de instituto en ese momento,
Posteriormente yo fui llamada a ser supervisora de seminarios de Estaca y tenía que ver mucho con él. Él era coordinador de seminarios. Y él me ayudó muchísimo sin saberlo, porque era una persona que siempre, es una persona, está vivo todavía, es una persona que siempre me eleva, siempre. Donde nos veamos, él me eleva. Él es un poco loco, sé que mucha gente lo conoce y voy a decir, él es el presidente del templo de Bogotá hoy, pero él siempre me elevó, entonces siempre me decía, Andrea, usted es increíble, Andrea, usted puede hacer esto. Andrea. Entonces cuando me decía eso, era algo que yo nunca me decía a mí. Entonces me llenaba como de valor, de decir, oiga, sí, yo soy buena en algo, yo puedo hacer las cosas bien. Recuerdo que hace no mucho tiempo, hace como unos tal vez 3 años larguitos, él me llamó, nosotros estábamos ya en estacas distintas, y me dijo, bueno, que yo la llamo para saber cómo está, cómo va todo. Entonces le dije, no, imagínese que me llamaron de maestra de escuela dominical de mi barrio. Y él lo primero que me dice, no, qué privilegio tiene ese barrio de tener tremenda maestra. Y a mí me da risa, pero mira que esas cosas tienen un efecto muy grande en la vida de las personas. Por eso yo creo e invito de nuevo a las personas que nos ven a siempre edificar, porque no sabemos quién alrededor esté pasando por un mal momento y necesite una palabra de aliento solamente. Entonces, eso de ir a lo que tú decías ahora, ¿no? Estamos en esos grupos ya, nadie entra, aquí estamos solo nosotros, que pase lo que sea con otros. No, a veces una persona necesita que le digan, oye, te ves muy bonita hoy, oye, ese vestido te queda muy bien, o me encantó el discurso que diste. Esas cosas pueden ser tan sencillas, pero tan claves, que salvan vidas, de verdad, salvan vidas. Entonces, él fue uno de esos ángeles, él no lo sabe y nunca se lo he dicho, tal vez se lo diga alguna vez, pero lo siento a él como un ángel. Y otro ángel que tuve, él es una persona muy curiosa, porque él tiene un muy buen sentido de discernimiento. Él puede saber cuando estás mal y cuando estás bien. Es muy hábil en eso. Entonces esta persona, un día yo estaba de malas, un día que estaba realmente de malas, y había una actividad en otra estaca, y tenía que ir hasta allá y yo no quería ir. Pero como tenía que cumplir con esa responsabilidad, y en eso sí soy buena, entonces me fui a cumplir esa responsabilidad. Y dije, se acaba esta actividad, digan amén, y yo me voy de aquí. Y entonces esperé que se acabara, de hecho me hice atrás, dije que nadie me vea cuando me vaya. Y terminaron la actividad. Entonces yo empecé a prepararme para irme, y esta persona dijo, no se vayan, éramos muchos has, no se vayan sin darnos un abrazo, sin despedirse. Yo, no puede ser, yo que me quiero ir ya. Y bueno, voy a ir a darles el abrazo, pero como éramos muchos has, pues la fila era larga. Haciendo la fila. Cuando llego, entonces le doy el abrazo a la esposa de él, después le doy el abrazo a él, y cuando ya arranco y él ya está abrazando a otra persona, entonces él me dice, Andreita, te amamos mucho. Y solo eso me cambió a mí la actitud completamente y no me fui. Me quedé ahí compartiendo con los otros jóvenes hasta un tiempo más tarde. Entonces, sí me parece que es muy valioso el edificar a las personas, como yo fui edificada por estos 2 hombres que quiero mucho. Entonces, eso creo que fue determinante. Han sido pilares para mí ellos 2, pero creo que la decisión realmente fue mía de empezar, sino que no sé si te ha pasado, tal vez a muchos les ha pasado, que se han ahogado, bueno, ahogado no, se han hundido en la piscina o en el mar o donde sea,
y uno trata de salir, ¿cierto? Y uno trata de salir y patalea y patalea y patalea, pero como que no puede, y finalmente necesitas una mano arriba que lo saque. Entonces yo creo que ellos tuvieron mucho que ver en sacarme un poco más de la situación en la que yo estaba, pero otras personas también. O sea, yo no puedo ignorar el ejemplo que han sido mis papás todo el tiempo, solo que uno a veces comete el error, creo yo, de todo lo puedo yo sola, no necesito ayuda de nadie. Entonces yo todo ese proceso lo viví muy sola, pero por decisión personal. Pero pues mis papás fueron un apoyo. Ya creciendo, mis hermanas, sobre todo mi hermana, la que me sigue, ella parece más la hermana mayor que yo, de hecho, también ha ayudado mucho. Entonces fue una decisión, tuve ángeles al lado y sin duda El Salvador puso su cuota. Ahora, no quiere decir que mi vida ya sea perfecta, ¿no? Mi vida no es perfecta. Y hay muchas cosas que me hacen falta. Y hay días que no son tan buenos en cuanto al ánimo, porque el desánimo es algo natural, solo que hay que luchar con él, ¿no? Pero la actitud es distinta. Porque, de hecho, este fin de semana tuvimos conferencia de Estaca, en nuestra Estaca, y el 70 invitado lo dijo, y a mí me encantó eso que dijo. La prueba no es la prueba en sí, la prueba es la reacción de cómo reaccionas tú a esa prueba. Es porque hay personas, por ejemplo, que les dan un diagnóstico de cáncer y reaccionan tan mal, que su salud cae, todo cae. Pero hay unos que les dicen, oye, tienes cáncer, y tienen toda la energía de salir adelante. Es como uno reaccione a esas cosas. Entonces eso yo lo he ido también aprendiendo en la vida. Entonces digo, ahorita, si yo miro mi vida a lo que era hace 10 años, 12 años, no ha cambiado mucho, pero sí cambió la actitud para enfrentar los desafíos. Y eso solo se logra a través del Salvador. Si yo hago que, o sea, Él ya hizo la expiación por mí, y en esa expiación iban estos problemas, así como los tuyos, los de los que nos están viendo, emocionales, físicos, psicológicos, problemas familiares, problemas de salud, todo eso iba incluido. Entonces Él en ese momento en que efectúa la expiación, pagó por eso que yo iba a sentir y que sentiré después más adelante en los que más pasen. Entonces cuando yo entiendo que la expiación tiene un poder en ese aspecto y hago uso de ese poder, es impresionante, de verdad que es impresionante. Nosotros a veces subestimamos la expiación de Jesucristo, porque nosotros a veces pensamos así, sí, yo tomo la Santa Cena y ahí me acuerdo de su sacrificio, o yo pienso, sí, todo lo que sufrió por mí, y está bien pensar así, pero si yo pienso más a fondo en el poder que tiene la expiación para que yo pueda vencer cualquier tipo de dificultad, entonces yo voy a empezar a ir venciéndolas todas. Entonces sí pienso que son muchas cosas, es decisión personal, ángeles a tu alrededor y la mano del Salvador para sanar. Eso creo que es lo más fuerte que yo he podido ver en mi vida. Cuando uno mira a todas las personas, a veces uno califica, ¿no? No, esta mujer es fuerte, este hombre es fuerte, pero nadie sabe qué es lo que está pasando adentro, porque creemos que entre un llamamiento más alto, la persona es más perfecta, como que puede manejar mejor todo. Y resulta que todos tenemos problemas físicos, algún tipo de enfermedad un poco más grave, otras menos graves. Todos tenemos problemas espirituales. Puede ser que en algún momento entre uno en una duda, en una pregunta, o los problemas emocionales, que son los que más se han incrementado últimamente. Entonces uno tiende a juzgar de que la persona siempre la veo bien, entonces ella no necesita nada. Tal vez es tu caso, Andrea. Seguramente mucha gente se va a sorprender cuando escuche tu historia, porque te conocen como eres,
Pero creo que eso es una alerta para todos, de que no nos alejemos, no seamos tan fríos, tan parcos, o señalemos con el dedo a una persona, más cuando hablamos de esas personas que son un poco retraídas. Entonces la juzgamos de que es antipática, de que es creída, de que no se quiere asociar, que no. Entonces inmediatamente le hacemos como un quite. Tenemos que aprender a amar a las personas como son, y especialmente aquellas que más necesitan. Pero miren este ejemplo aquí. Andrea tiene, tal vez muchas personas la conocen y es una mujer que se expresa, que habla, que está allí, que es feliz y todo. Pero miren las cosas que pasan internamente. Entonces esto es una alerta para que nosotros podamos tener amor hacia todas las personas. Y segundo, que si estamos pasando por esa situación, realmente hagamos un alto y tomemos una decisión. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. Entonces, hay personas que nos van a ayudar, obviamente, es la decisión nuestra, pero sí hay alguien más importante, que es el Salvador, como lo decía Andrea. Entonces, volviendo a eso, ¿tú crees que tu relación con Jesucristo cambió cuando tomaste esa decisión? Porque veo que como que hay un antes y un después. ¿Cómo era tu relación con el Salvador y cómo ha sido a través de todas esas decisiones que tú has tomado? Pues antes de responderte esa pregunta, con el comentario que hiciste, me acordé de algo. Yo era una jovencita, tal vez de unos 15, 16 años, tal vez, y íbamos a ir al templo como jóvenes. Entonces necesitaba mi recomendación para el templo. Entonces saqué mi cita y el obispo del barrio me hizo una entrevista. Entonces me dijo algo como: yo casi no te pregunto nada, ni te entrevisto porque yo sé que tú estás bien. Entonces, para que sepas que si yo no me acerco a ti mucho, es porque yo sé que tú estás bien. Yo no le dije nada en ese momento, pero sí me quedó sonando eso. Y yo dije, es que eso no importa. Lo que tú decías, podemos ver a personas activas, muy activas y muy buenas, pero todos necesitamos ministración. Todos necesitamos que alguien se interese en saber cómo estamos. No importa si eres muy activo. Ayer, precisamente, ayer el sábado, el presidente de la Estaca dijo: he tenido mis momentos en que estoy down. Es que eso nos pasa a todos. Entonces este es un llamado también al liderazgo de la iglesia, hablando a nivel local, por supuesto, a los obispos, presidentes de Estaca, presidencias de organizaciones auxiliares, de decir, no importa si ves que esa persona es muy activa y siempre está, va a necesitar sentir el amor de Cristo. Y tal vez seas tú ese líder, seas tú quien se lo pueda dar. Entonces, yo quise mucho a ese obispo, él ya falleció, y nunca lo juzgué como decir, no, pues terrible, no, pero sí me quedé pensando cuántos obispos o cuántos líderes hay por ahí que no determinan a alguien porque está bien. Todos necesitamos administración, todos necesitamos un amigo, todos necesitamos que alguien se interese. Y en cuanto a tu pregunta, mira que yo siempre he tenido una relación muy buena con Jesús, por lo que yo crecí en un hogar así, ¿no? Entonces a mí desde chiquita se me enseñó a orar, se me enseñó quién era Jesús, porque era importante, y cosas por el estilo. Y yo siempre he sido una mujer de mucha fe, a pesar de todo. Entonces, siempre he habido una relación muy linda, porque yo cuando oro a mi padre, yo oro como si fuera mi padre. O sea, yo le hablo como si estuviera hablando con mi papá, tal cual. Y creo que sí, en los últimos años, tal vez no a raíz de esta situación, pero en los últimos años he hecho que sean mucho más conversacionales esas oraciones. Yo hablo con el Padre pidiéndole obviamente ayuda en muchas cosas que necesito, pero contándole muchas cosas que me están pasando. Y aunque yo sé que Él lo sabe, Él quiere que uno se lo cuente.
pues para eso son las oraciones. Entonces, sí ha cambiado mi relación en el hecho que se ha hecho más estrecha, creo. Yo, como te digo, siempre he tenido como mucha fe, solo que los bajones existen y nos pegan a todos. De hecho, el Elder Holland dice en este mensaje que hemos leído 1000 veces, que se llama Como una vasija quebrada, él dice, yo viví depresión, yo sé lo que es eso. Y uno puede decir, no, pero ¿cómo así? Ajá. Y es lo que uno piensa siempre. Pero si yo lo veo bien, pero si lo tiene todo. No, a todos nos toca. Y el Elder Holland, su hijo, Matthew Holland, dijo en la conferencia de octubre, yo lo viví como él habló de Jonás. Él habló, yo sé lo que es estar hundido en el fondo más profundo del mar. Dice, pero ¿cómo? Pero es que todos estamos en el mismo camino y vivimos las mismas experiencias. Mira cuando uno ve personas que se quitan la vida, estos famosos que se quitan la vida, que uno dice, pero tiene dinero, tiene fama, tiene una familia así, ¿por qué se quitaría la vida? Bueno, es que pasan cosas y son reales, pero a veces no se saben manejar correctamente. Entonces sí creo que todos debemos estar alerta de todos. Es que eso a mí me deja muchas enseñanzas de muchas cosas, porque, y qué pena cito tantas cosas de los líderes, pero en la conferencia pasada, en un 70, el Elder Jackson dijo que el Señor tiene contadas a todas sus ovejas y las conoce por nombre, y que por ende nosotros también deberíamos hacer lo mismo. No podría ser que no supiéramos quién es alguien. O sea, todos estamos contados y todos estamos por nombre. Entonces sí, es algo que hay que ir puliendo, de que nosotros como líderes, en la asignación que estemos, podamos estar más pendientes el uno del otro, siempre, sin importar quién sea. Repito, todos necesitamos un ángel. Y tal vez no esté directamente en la familia, porque a veces uno no se atreve a hablar con la familia para no incomodar o ser una carga, pero sí puede ser otra persona que lo note. O sea, eso tiene que ver mucho con el amor que hay entre nosotros y todo eso. Pero volviendo a tu pregunta, El Salvador a mí me ama y yo sé. O sea, yo lo sé como sé que me llamo Andrea. El problema siempre ha sido mío. O sea, el problema siempre ha sido de que yo lo he dejado a un lado tal vez en algunos momentos de la vida. Pero yo sé que Él me ama y que Él está ahí, siempre. Entonces cuando yo estoy en alguna angustia, en alguna situación, yo sé que Él está ahí y me ayuda. Es que eso es lo más increíble de todo. Siempre que he pedido ayuda, ahí está. Siempre. Sí, hay momentos de la vida, como les digo, la vida no es color de rosa y hay problemas todos los días. Y hay situaciones que a veces son muy difíciles. Pero Él siempre está. Él realmente está esperando. Vengan, yo los quiero ayudar, pero ustedes no vienen a mí. Y eso es lo que Él pide, ven a mí, ¿cierto? Y eso es lo que Él pide. Entonces sí se ha mejorado la relación con Él y con el Padre en muchos sentidos. Cuando Andreida mencionaba de la conferencia de ayer o antier que dijo el presidente que se sentía down, fíjense que uno a veces piensa que lo que yo les decía, cuando uno está en cierta condición en la iglesia, no, sí está así, pero ¿por qué? Es que no tiene derecho, ¿cierto? Es que sí, con el conocimiento que tiene, ¿cómo va a estar así? Pero es algo que pasa. De hecho, cuando se habla del presidente Holland, uno se preguntaría, ¿pero por qué? Con el conocimiento que él tiene, que uno los ve en una posición alta espiritualmente, pero eso no significa que no sea uno atacado por esa parte emocional. Y vuelvo y repito, yo enfatizo en la parte emocional porque es lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, eso no lo hace uno malo. Es un mal líder. No, es que no, le falta fe. No, es que está cometiendo un pecado, entonces por eso es que está así. No, tenemos que aprender
realmente amar a las personas. Se habla mucho de la empatía, pero del amor, de la caridad, de la misericordia. Porque imagínense cómo nos ve el Señor a nosotros. Todos tenemos problemas de alguna manera, pero Él nos sigue amando y Él nos manda ángeles. Andrea, y ya mirando, ya como terminando, ¿cómo describes tú a la Andrea de ahora? Hicimos un recorrido desde tu niñez y todos estos años. ¿Cómo describes a la Andrea de hoy en día? La Andrea de hoy en día es totalmente distinta. Los problemas siguen, pero la actitud es distinta, como ya les había dicho. Creo que tengo mucha más esperanza del futuro. Me amo completamente y me arrepiento, porque es que también el arrepentimiento es clave. Me arrepiento de haberme tratado tan mal. Escuchaba un podcast hace unos días y decían, no, era un actor muy famoso, decía, yo veo las fotos de mi infancia y digo, yo cómo traté de mal a este niño, porque realmente siempre somos niños. Entonces dice, tomen, cuando se sientan que se están tratando mal a ustedes mismos, tomen una foto suya de la infancia y díganle eso a ese niño. ¿Lo harían? Seguramente no, porque es un niño. No, los niños no los trata mal. ¿Por qué entonces me voy a tratar a mí si yo sigo siendo esa niña que está en la foto? ¿Sí? Entonces, hoy yo me amo mucho, ¿sí? De hecho, a veces creo que más de la cuenta. Confío más en mí, cosa que no pasaba antes. Antes me creía, lo que les decía, totalmente inútil. Y ahora confío mucho en mí. Y es una perspectiva distinta de quién soy, porque yo sé que soy una hija de Dios, sé que tengo cualidades que he heredado de Él y que he podido desarrollar, y eso lo tengo tan claro, y es una lucha de todos los días, ¿no? No todos los días son buenos. Hay días en que uno amanece, y nos pasa mucho a las mujeres, porque es que nosotras nos damos muy duro a nosotras mismas. Entonces hay días que, hoy amanecí fea, hoy amanecí y no sé, de cierta manera, y no quiero ni siquiera vestirme, no quiero ni siquiera bañarme, o cosas por el estilo. Nosotros somos muy así. Entonces es una lucha diaria. No todos los días se ganan, pienso yo. Pero sí, en la generalidad debería uno ir soltando eso de sentirse inferior de alguna manera. Entonces sí, la Andrea de hoy es distinta. Me da pesar por la Andrea del pasado, por supuesto que sí me duele, pero afortunadamente todo tiene corrección y la transformación, el cambio y todo ayuda. Entonces, soy una Andrea distinta. Y hace poco tuve una entrevista con el presidente de Destaca. Se me extendió un llamamiento de bastante responsabilidad y yo le decía, ¿usted está seguro? ¿Está seguro que soy yo? Me dijo, yo no sé. Pues que el Señor confía en ti. Y yo sentí, sí, yo sé. Yo sé que Él confía en mí y me pone cosas complicadas, porque Él sabe quién soy yo, y no porque yo sea la mejor persona. De hecho, yo decía ayer, le decía a alguien, a mi obispo, seguramente hubo muchas otras mujeres que podían tener ese llamamiento, y muy buenas, pero esto me va a ayudar a mí, en lo que yo necesito cambiar, en lo que yo necesito madurar, que se madura todos los días. Entonces, sí siento el amor del Salvador mucho más cerca en muchos momentos, como diciéndome, yo me acuerdo de ti, sé lo que puedes dar, sé lo que puedes aguantar, y ahí estoy cuando me necesites. Ay, Andrea, gracias. Gracias por tu historia. Sé que va a tocar muchos corazones, sé que va a ayudar a muchísimas mujeres, porque sé que esto se vive hoy en día. Ya para despedirte, sí me gustaría que dieras, no sé, un consejo, unas palabras para aquella mujer que en este momento se puede sentir insegura, que de pronto puede sentir que no merece amor, de pronto ha pasado por situaciones muy difíciles donde ella misma se azote y donde se dé látigo y piense que no merece ser amada o que sienta que no vale. ¿Cuál sería ese consejo final tuyo para ella? Bueno, a ti que me estás mirando y que no te sientes suficiente,
y que sientes que eres olvidada. No, no eres olvidada. Dios te ama. Dios sabe quién eres, te conoce por nombre, sabe por lo que pasas y está ahí para apoyarte. Tal vez seamos olvidadas para algunas personas, pero eso no es lo más importante. Para las personas que nos aman, ahí estamos siempre. Si tú te sientes menos, si tú te sientes débil, está bien, todos son procesos, pero empieza a trabajarlo. Mírate al espejo, ponte bonita. Sí, puede que no todas seamos tan espectaculares como las que vemos en redes sociales, y de eso hablé al principio. La comparación es terrible y las redes sociales para eso tienen un efecto supremamente negativo. Entonces deja de mirar las vidas de otros. Ponte bonita, si hay que hacer ejercicio, haz ejercicio. Si quieres darte un regalo, te das el regalo. O sea, ámate a ti misma, dedícate tiempo a ti misma, diviértete con lo que te guste. Tal vez hay diversión que a los otros no les importa, pero a ti sí. Entonces diviértete de la manera que a ti te gusta. Y todo eso empieza a pasar y empieza a reflejar algo distinto, porque entonces empiezas a atraer a las personas. Las personas empiezan a acercarse a ti y decirte, oye, pero tú cómo estás de bonita o cómo estás de diferente. Es porque uno mismo trabaja de adentro hacia afuera y eso es lo que refleja. Y empieza a reflejar seguridad, amor propio. Entonces, ¿es un trabajo? Sí. ¿Es una decisión de todos los días? Sí. Pero nunca sientas que no vales nada. Porque como dijo el Rudolf, hay una paradoja, ¿sí? Que nosotros somos así, no lo puedo decir exactamente ahorita, no me acuerdo perfectamente de lo que él dijo, pero es como nosotros somos tan pequeños al lado de Dios, pero para Él lo somos todo. Y así como las escrituras dicen que el valor de las almas es grande, tu alma, la mía, también es importante y es grande para Él. Entonces debemos elevarla. Y si no hay nadie que esté al lado y nos diga las cosas buenas que nosotras tenemos, hazlo tú sola. Y tú mírate en el espejo y tú eres bonita, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero va de adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro. Pues ahí están los consejos, ahí está la experiencia de alguien que ha vivido una situación muy seguramente como la viven miles y miles de mujeres. Creo que todas hemos pasado por eso. Yo he pasado por situaciones así siendo joven y aún a veces hay momentos en que uno se siente un poco, no sé, tal vez necesita uno un aliento, pero sí algo que yo también tengo claro es que con el Salvador se puede todo. Las escrituras te ayudan a ubicarte. Y lo otro también que tal vez yo quiero dejar y recalcar que Andrea dice es acerca de esas redes sociales, por favor, no se peguen tanto y no crean que todo eso es realidad, sino que nos miremos con los mismos ojos con que Dios nos mira a nosotros, el valor que tenemos, que realmente podamos sentirnos dignas, valoradas, que sintamos que realmente tenemos ese potencial y esa naturaleza que el Padre nos ha dado, porque nadie puede hacernos sentir menos, sino como decía Andrea, eso es nuestro. Si yo quiero sentirme así, decido sentirme mal, pues la decisión es mía y así me voy a sentir. Pero si yo cambio mi actitud, y no estamos hablando de que uno se vea hermoso, pues a la manera del mundo que exige perfección, ¿no? En todo, medidas exactas. No, tenemos ojos, nariz, boca, tenemos todo. Por eso ya debemos sentirnos agradecidas, valorarnos. Yo sí soy de la idea de que uno debe mirarse al espejo y decir, yo me amo como soy. Y finalmente, pues, rodearnos de personas que nos eleven en lugar de que nos hagan caer. Andrea, muchísimas gracias. Gracias de verdad por compartir esa historia. Yo sé que no es fácil. Yo sé que todos tenemos esa historia en nuestra vida, pero de eso se trata este programa. Que podamos compartir esas experiencias que pueden ayudar a miles de mujeres. Por favor, compartan este video que puede realmente ser ese ángel que está necesitando esa mujer en este momento. Yo personalmente digo, seguramente muchas personas van a decir que Andrea jamás ha tenido un problema, que es la mujer perfecta, ¿sí?
porque ella es una mujer, digamos que espiritualmente fuerte y ha sido muy autosuficiente en eso, pero emocionalmente ha tenido sus problemas y eso no la hace menos que otra persona y todos somos vulnerables en algún momento. Entonces, Andrea, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Suscríbanse a nuestro canal. Mira, algo que nosotros queremos es poder invitarlas a ustedes que vengan aquí, que de alguna manera con algunas de sus vivencias puedan inspirar a otras mujeres. El hecho de que seamos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no nos hace inmunes a las cosas que suceden. Hay muchísima oposición, siempre todos los días vamos a trabajar con oposición, pero si nos unimos, unidas vamos a ser más fuertes. Entonces, Andrea, despídete y nos vamos. Bueno, gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Gracias por la oportunidad de hablar. Creo que a veces es importante hablar. Nos guardamos muchas cosas, es importante sacarlas y lo que tú dices es completamente cierto. Estos videos o estos programas que estamos haciendo, sobre todo aquí en Fe en Cada Paso, están hechos con el corazón y con el deseo de que las personas se eleven en lo que es real, ¿no? Nosotros hablamos del Evangelio, de las palabras de Cristo, las palabras de los profetas, que son las palabras de Cristo, que vienen de las Escrituras y de los profetas modernos. Nosotros no vamos a hablar de ninguna otra cosa aquí, sino de lo que realmente el Padre espera de nosotros y todas las bendiciones que hay para nosotros. Entonces, mujeres, anímense a compartir sus historias, anímense a compartir este contenido que a alguien le va a servir. No sabemos a quién, pero a alguien le va a servir. Entonces, compártanlo, suscríbanse, dejen su like, su comentario. Los comentarios son súper valiosos. No solo apoyan a la persona que está contando su historia en este programa, sino que lo ven otras personas y pueden ver, mira, aquí están dando un consejo, aquí están contando una experiencia. Entonces eso es importante. Entonces muchas gracias por invitarme y nos estaremos viendo por ahí en más programas. Gracias, Andrea. Sí, finalmente es eso. Lo que se está haciendo aquí es contar historias reales, de la vida real. Aquí no estamos diciendo algo que le pasó a alguien por allá o cosas irreales, son historias reales de personas humanas común y corriente, pero que tienen un deseo realmente de salir adelante, pero todo de la mano del Salvador. Y ese es el mensaje final. No nos soltemos de la mano de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él nos ama. Somos hijas de Dios, hemos sido enviadas a esta tierra con un propósito especial. Tenemos oposición, sí, pero nosotras unidas, yo sé que vamos a lograr mucho. Muchísimas gracias por vernos, gracias porque yo sé que van a compartir este video y sobre todo sus comentarios son muy valiosos. Quiero dejarles todo mi amor, toda mi gratitud y bueno, nos veremos en el próximo programa.